Bueno, es un gusto compartir con ustedes esta charla hoy y acá les voy a compartir la presentación, así podemos ir viendo en conjunto. Díganme si lo ven bien ahí, para que podamos seguir la charla en conjunto. Bueno, en primer lugar, este espacio fue pensado para compartir experiencias, ¿no? Acá no venimos a dar recetas, no venimos a darle ninguna fórmula mágica que no tenemos. La idea es justamente intercambiar experiencias tan necesarias en este tiempo tan convulsionado y de incertidumbre que nos toca vivir. A eso venimos entonces y esa es la propuesta que les hago. Antes de empezar, yo les comparto dos conceptos básicos que van a guiar esta charla. El primero es que no existen modelos universales para la acción comunicativa que puedan ser extrapolados de un contexto a otro. Cada caso, cada comunidad, cada localidad tiene su propia identidad, su propia historia. Tiene que tenerse en cuenta eso, porque hay por ahí una tendencia a decir me gusta esta frase, la voy a aplicar acá, pero bueno, insistimos en que no hay posibilidad ni es conveniente extrapolar modelos de otros lugares que nos puedan resolver nuestras propias cuestiones comunicacionales. El segundo concepto es el carácter absolutamente excepcional de esta crisis, ya todos lo sabemos, ¿no? Por su magnitud y por su extensión. Pero por eso también insistimos en que no venimos a darles recetas. En todo caso, lo que sí existen, y en eso podemos aportar, son ciertos consensos acerca de elementos que funcionan y que fueron eficientes, y también sobre cuestiones que directamente no funcionan o son ineficientes en contextos en el marco de crisis anteriores. Entonces, un poco ahí va a ir la charla, vamos a ver qué pasa con la comunicación, qué pasa con la globalización, qué características particulares tiene esta crisis, para después empezar a definir un poquito los términos que me interesa mucho, que es diferenciar. Hay que diferenciar el tema de comunicación de gobierno, comunicación de crisis y comunicación de riesgo. Dejamos aparte la comunicación electoral, que directamente no nos incumbe hoy. Pero estos tres conceptos sí me gustaría que quedaran más o menos claros, porque tienen mucho que ver a la hora de definir, a ver, cuándo estamos en comunicación de crisis o cuándo se trata de comunicación de riesgo, y por lo tanto hay que aplicar ciertas cuestiones relativas a eso. A ver si puedo. Bueno, yo les marcaba el carácter excepcional de la crisis, ¿no? Y ahí está el mapa, que vemos cada día esos puntos que crecen y que se aumentan en cada lugar de la Tierra, un poco fatídico, y que era difícil imaginar incluso en una ficción distópica, ¿no? Que en menos de 100 días un virus pudiera obligar a 4.000 millones de personas, la mitad de la humanidad, a encerrarse en sus hogares. Eso era difícil de imaginar. Yo siempre digo, miren, hubo al menos tres revoluciones que marcaron a la humanidad. La revolución agrícola, la revolución industrial y la actual revolución de las comunicaciones, que es la que estamos transitando y de la que veníamos relatando el proceso, ¿no? Porque es la revolución de las comunicaciones, la globalización de las comunicaciones, lo que nos marcaba era mutaciones culturales que avanzaban transformando nuestras formas de narrar, o las reconfiguraciones de las relaciones interpersonales, esta revolución de las comunicaciones que venía marcando un proceso por el cual había mutaciones culturales, cambios en los de relacionarnos, cambios incluso del orden de la intimidad que se venía dando, pero que todas estas mutaciones y estas transformaciones que venía marcando la revolución de las comunicaciones, la pandemia del COVID le marca un precipitado en tiempo récord. Y hoy entonces estamos viviendo en pocos días de esta parte en las múltiples pantallas de nuestros dispositivos digitales. Se marca que los consumos subieron hasta un 90% los consumos de redes, de televisión y en general todos los consumos digitales subieron hasta un 90% en todos los sectores y edades. Para ir enmarcando un poquito el encuadre en el que se da la pandemia, vamos ajustando términos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la pandemia del COVID-19? Bueno, dice María José Candel que
la COVID-19 va a constituir el caso de comunicación de crisis por excelencia, porque reúne las condiciones. El virus mata, rompe la estabilidad, transforma radicalmente las rutinas de las personas y de las organizaciones, exige soluciones urgentes, pone deficiencias existentes al descubierto, conlleva resultados desconocidos y amenaza con acarrear graves consecuencias para la vida en todos sus aspectos. Menuda crisis que nos toca vivir y, como decíamos, se trata además de una crisis repentina que en menos de 100 días llegó a 190 países y obligó a recluirse a la mitad de la humanidad. Además, como agregado, estamos siendo sometidos a un bombardeo de información constante y teniendo que hacer frente a otra pandemia que viene asociada con el coronavirus, que es la infodemia. La infodemia ha sido otro de los desvelos, además de la crisis sanitaria. Incluso el director general de la OMS llegó a decir que la evolución del brote del coronavirus iba a depender de que pudiera hacer llegar la información correcta a la gente, y que esta infodemia estaba obstaculizando las medidas de contención del brote y provocando pánico y confusión. En función de esto, lo que hicieron junto a Google, y que después se fueron sumando también otras redes sociales, fue configurar sus motores de búsqueda de modo que nuestras búsquedas en Google fueran más certeras y tendiendo a minimizar todo aquello que fuera fake news, información falsa en torno al brote de coronavirus. En nuestro país se lanzó lo que fue el sitio Confiar, se llamaba, lo lanzó Telegram, y también estaba destinado a enfrentar a la infodemia. Es un espacio donde se puede, y de fácil acceso, donde se puede verificar toda la información que circula, provee herramientas y criterios para facilitar la búsqueda, y también incluso se puede denunciar noticias falsas en cualquiera de las redes y sitios. Para continuar definiendo los términos, ¿qué pasa cuando se desencadena una crisis? Bueno, en una crisis lo primero que se produce es una desestabilización y eventual reestructuración de los valores compartidos y la estructura de poder. ¿Qué es lo que predomina en una crisis? La incertidumbre. La pandemia de COVID-19, por ser tan excepcional e inédita, le agrega que es una crisis de carácter multidimensional, o sea, lo que nace como crisis sanitaria está convirtiéndose en crisis económica, crisis social, y eventualmente va a llegar a ser una crisis cultural que modifique todas nuestras pautas de comportamiento. ¿En qué sociedad nos encontramos y en qué sociedad se desarrolla esta crisis? ¿Cómo opera? Bueno, es una sociedad que tiene el carácter de hiperinformada, hiperconectada, y como decía, por eso decimos también que la pandemia asociada es la infodemia, por ese carácter de sociedad global hiperconectada. Entonces conlleva un rasgo que la distingue de cualquier otra crisis. El otro punto importante, porque esto hace a la confianza de los gobiernos, es que los niveles de confianza en las instituciones vienen cayendo desde hace más de 20 años. El informe de Latinobarómetro marca que esa confianza, el índice que ellos miden de confianza, viene bajando desde hace 20 años. Y no es solo baja de confianza en las instituciones de la democracia, sino que también hay baja de confianza en los medios de comunicación. Entonces, eso va agravando las características de la crisis. ¿Qué pasa en el ámbito de la comunicación? Aquel viejo paradigma racionalista que rigió en el siglo pasado viene perdiendo terreno y ya resulta insuficiente para enmarcar los ámbitos de actuación, porque a partir de esta revolución tecnológica estamos reconstruyendo los códigos de comunicación compartidos y estamos dejando atrás esa cultura que se basaba en la escritura, en la racionalidad. Este pasaje de la cultura escritural que caracterizó el siglo pasado, a una escritura oral visual que es multiformato y multitransmedia,
esa cultura oral visual, en esa cultura predominan las emociones. Por eso digo que el paradigma racional ya no alcanza para explicar ni para actuar, porque vivimos en una sociedad expresiva de masas. Expresiva de masas significa también que mientras antes los actores de la comunicación política eran eminentemente los gobiernos y la prensa, hoy se suma la voz del ciudadano desde un lugar que era impensado antes de las redes. Hoy cada uno tiene la posibilidad de hacer escuchar su voz de manera directa, sin ser mediado ni por la prensa, ni por los medios, ni por el gobierno. Entonces, esa sociedad expresiva de masas que se expresa permanentemente tiene fundamentalmente 3 emociones, dice Manuel Castel, dominantes, ¿no? Que son el miedo, la indignación y la esperanza. Lo pudimos ver en esta pandemia, donde al principio el rasgo del miedo fue un gran ordenador y sirvió para que se acaten las normativas que iban surgiendo desde el gobierno. El miedo es el principal ordenador en una crisis. También hubo como brotes de indignación, por ejemplo, cuando el tema de las cárceles, cuando hay pequeños brotes de indignación que hacen que ese miedo que reina sea mitigado en alguna manera por otra emoción. Y la tercera emoción que predomina, siempre siguiendo a Manuel Castel, es la esperanza. Entonces, pivoteamos entre esas 3 emociones y siempre tenemos que rastrear en qué medida están funcionando una o la otra. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la nueva ecología de medios. La nueva ecología de medios era esto que yo les decía, que es la complejidad. Antes teníamos la radio y la televisión y parábamos de contar. Bueno, hoy tenemos una complejización que son la actuación en toda la web, todas las voces de la web. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer permanentes radiografías de quién está, por ejemplo, en mi localidad. ¿Qué es lo que prevalece? ¿Prevalece aquel programa de radio y marca agenda? ¿O desde dónde se marca la agenda? Nosotros, como gobierno, tenemos que tratar de instalar nuestros propios títulos, pero esa ecología de medios nos marca que a veces es algún programa de cable el que lo está marcando, o es algún programa de radio, o es la propia red, una voz indignada en la red, la que marca la agenda. Entonces, eso también es otro factor de análisis clave, porque nosotros tenemos que tener medido las emociones. ¿Qué pasa en la comunicación de gobierno? Tenés que pasar otra diapositiva. Una más, ahí, porque ahí estábamos en la ecología de medios. Ahí está. La comunicación de gobierno, fundamentalmente, acá les dije yo que íbamos a distinguir entre comunicación de gobierno, comunicación de crisis y comunicación de riesgo. Bueno, empezamos por la comunicación de gobierno. La comunicación de gobierno es de largo plazo, siempre es de largo plazo. Es una narrativa que se construye, tiene unos valores propios, y es lo que cada gobierno, cuando inicia su gestión, va a tratar de consensuar con la sociedad y va a tratar de instalar, negociando siempre con la sociedad. En palabras de Riorda y Elizalde, ¿qué es la comunicación de gobierno? Es el intento de instalar en la agenda pública las representaciones y debates que legitimen y sostengan ese proyecto general de gobierno. En general es la plataforma con la que llegamos al poder, o sea, es aquello que le prometimos a la gente. Lo que pasa es que las circunstancias nos van negociando, pero es fundamental eso, y en base a eso construimos nuestro propio relato de gobierno. ¿Qué pasa con esa comunicación de gobierno cuando estalla una crisis, cuando hay un momento de crisis? Toda esa rutina que nosotros teníamos planificado tiene que ser pausada, modificada y reorientada. ¿Por qué? Porque cuando estalla una crisis, la concentración principal de información va a estar orientada a esa crisis. Imagínense, por ejemplo, que en medio de esta pandemia hubiesen seguido girando nuestras propias publicidades de obra de gobierno, como si nada pasara. Bueno, no puede pasar eso. Lo que hay que hacer es modificarla, pausarla y reorientarla. Hay que eliminar la publicidad convencional que veníamos y reordenarla en función de las nuevas prioridades. Entonces,
ese es un factor principal. Se quiebra ese contrato. La comunicación de gobierno, una vez que estalla la crisis, es reorientada, tiene que ser reorientada. Comunicación de crisis. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación de crisis? Cuando se desata una crisis, lo que aparece es esa necesidad de atender, responder o mitigar una situación de incertidumbre que está provocada por el contexto. Era lo que yo les decía. Hay un momento en que uno tiene que provocar el quiebre. Uno tiene que decir, bueno, este es el marco, acá empieza la comunicación de crisis. Es importante el timing, porque a veces o clausuramos antes de tiempo o abrimos antes de tiempo una crisis, lo cual sería un error. Por eso yo le decía, tan importante analizar también el tema de las emociones en la gente. ¿Cuál es el objetivo principal de la comunicación de crisis? Es aportar certidumbre. Hay que aportar calma, certidumbre en un contexto de caos y desinformación, o cuando la información está descontrolada. Lo pudimos ver en esta crisis muy fuertemente a eso. ¿Qué es lo que se busca en una crisis? Es clausurarla aportando certeza sobre cómo se va a salir de ella. Esas son las características centrales de una comunicación que va a ser además vertical. No hay libre pensador en una crisis. En una crisis la comunicación es vertical, tiene poco, ya vamos a ver más en detalle, pero tiene concentrada, el portavoz está concentrado en general en una o dos personas, no más. ¿Qué pasa en la comunicación de riesgo? Bueno, el objetivo, y acá está la diferencia, de la comunicación de riesgo es concientizar, prevenir para evitar un suceso o modificar una conducta o comportamiento. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tenemos que aumentar en este caso? Es la dimensión pedagógica de la comunicación, aquella que comunica sobre nuevas pautas de comportamiento, comunica sobre las nuevas normas que van a regir el comportamiento para el futuro. Tiene que ser clara, tiene que ser prudente, persuasiva, motivadora, porque lo que tiene que hacer es convocar y convencer de que lo mejor que tiene que hacer la sociedad es acompañar. Entonces, es generar ese vínculo con la sociedad para que acompañen nuestras medidas políticas. ¿A qué apunta? Bueno, a construir justamente esa confianza y ese vínculo, que en general está bastante roto en el contexto de la sociedad contemporánea, pero más que nunca necesitamos recomponer el vínculo con la sociedad. Y acá vuelvo a insistir, yo siempre voy a insistir sobre esto, pero siempre tenemos que estar orientados a escuchar qué pasa en la sociedad, y no hablo solamente de escuchar y a través de una encuesta, hablo de detectar rumores, detectar problemas, detectar las nuevas vulnerabilidades que nos van emergiendo de una crisis, porque en la crisis puede pasar que surjan nuevas vulnerabilidades. A ver, por ejemplo, de esta crisis sanitaria están emergiendo problemas económicos y vulnerabilidades económicas que vienen asociadas a la crisis. Entonces, nos tenemos que concentrar en medir emociones, medir problemas, saber para dónde va la sociedad para poder responder. Tenemos que estar dispuestos a hablar, a conversar y a responder a esas necesidades. ¿Qué tienen en común las dos comunicaciones? ¿Qué tienen en común el riesgo y la crisis? Bueno, comparten esa necesidad de batalla por el framing. ¿Qué es el framing? Es el marco que nosotros le damos a la explicación que hacemos de la crisis. Una de las metáforas que más trascendió fue la que hizo Macron de esta crisis cuando dijo que se trataba de una guerra, por ejemplo. Él enmarcó la explicación de la crisis y le dio todo un contenido de lucha que marcó las posteriores comunicaciones y su propio accionar como líder, diciendo que esto era una batalla y que el virus era el enemigo invisible a vencer. Entonces, si nosotros no le damos las palabras, si nosotros no nominamos la crisis, alguien lo va a hacer en nuestro lugar. Siempre conviene que desde el gobierno tengamos muy presente cómo vamos a llamar esa crisis y cómo vamos a dar la batalla por ese encuadre. Entonces, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer?
es quitar todo el ruido. El ruido viene, el ruido en la parrilla informativa viene por la noticia falsa, por el rumor. No sé si acordarán, pero al principio, cuando recién se desató la pandemia, nuestros celulares eran invadidos por mensajes de médicos españoles desesperados por el virus, explicando la situación. Entonces iba generando todo un contexto, y muchas veces eran fake news incluso, pero digo, estar atentos a eso, porque ese es el ruido que nosotros vamos a tener en nuestra comunicación, y que circula a través de un WhatsApp o circula en la red, y siempre hay que estar midiendo y estando atento a esa situación. También tenemos que poner en evidencia el trabajo y el esfuerzo realizado, pero el trabajo y el esfuerzo realizado en función de esa cuestión que preocupa a la gente, porque por ahí pasa, y es que muchos intendentes se preocupan por seguir actuando como si inaugurando obras, haciendo como una sobreexposición de actividad, pero sobre temas que la verdad que en este momento a nadie le interesa. Entonces, también las obras y la publicidad va a ir dirigida eminentemente a la crisis, porque si no, con bastante justicia se pueden preguntar los ciudadanos cómo es que está gastando el dinero en un asfalto cuando lo que se necesita en este momento son camas para atender si llega la pandemia, o se necesitan respiradores. Entonces, reorientar también la comunicación y el gasto, la acción y la comunicación en ese sentido. ¿Por qué le damos tanta importancia a la comunicación? Tradicionalmente lo que fue la comunicación de gobierno era una extensión publicitaria. Entonces el intendente actuaba y prensa lo daba a difusión. Pues eso es un paradigma que es poco efectivo, no solo en crisis, es poco efectivo siempre. ¿Por qué? Porque la gestión y la comunicación están íntimamente relacionadas. Y se dice que una buena estrategia de comunicación no reemplaza una mala estrategia sanitaria, en este caso, que fue la crisis sanitaria, pero sí una mala comunicación puede hacer fracasar una buena estrategia sanitaria. O sea, es ese punto en que la comunicación y la gestión van de la mano. No puede ser una dimensión solamente publicitaria, porque nosotros tenemos que saber que esa comunicación nos está marcando la acción, y puede ser un ejercicio posterior, pero nosotros le podemos decir qué tipo de reacción va a tener la sociedad con esa gestión. Entonces, ahí es donde opera el comunicador. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno un poco a definir los términos a tener en cuenta al gestionar una situación de crisis. Son, como yo decía al principio, son generales, no son un manual, pero se trata de pautas Cristina, para generales avisarte que... Sí. Aprovecho, Cristina, para avisarte que estamos en los últimos 10 minutos. Bueno. Bueno, que con aquellos elementos que tenemos que tener en cuenta para la situación de crisis, decíamos, no son un manual, pero sí son pautas generales que sabemos que funcionan y resultan eficientes en contextos de crisis y riesgo. En primer lugar, hay que establecer un comité de crisis. Y ese comité de crisis dependerá de qué área toca la crisis, pero en general se recomienda que sea multidisciplinar para tener una visión más amplia de los problemas. El segundo punto importante es el tiempo y el timing, como grandes ordenadores. Hay que hacer una especie de contrato de habla con la prensa y con los ciudadanos en función de que se sepa y se establezcan los modos y horas en los que se va a comunicar. En general, en crisis se hace una comunicación temprano a la mañana y otra comunicación a la tarde. No siempre es así, pero es recomendable. Después, en el medio también hay que contemplar el tiempo digital, el tiempo de la noticia digital, que es diferente del tiempo mediático. Entonces, ir regulando esas comunicaciones, pero en función de no dejar vacíos comunicacionales, porque decíamos, nuestro vacío comunicacional alguien lo va a llenar, y en general no lo va a llenar con lo que nosotros necesitamos. El tercer punto, construcción de la autoridad.
Siempre en crisis, cuando todo se desestabiliza, es necesario que un referente opere como el medio confiable. Ese referente a la vez debe ser sensible al sentir de la gente para generar ese vínculo de confianza que hablábamos al principio. Por eso también en crisis, sobre todo, hay que propiciar una vocería concentrada. No digo que una sola persona sea la que hable, pero en general es preferible que haya uno o a lo sumo dos voceros, y si hay más, que todos tengan un contenido coordinado. No hay, lo decía antes ya, no hay librepensadores, no hay opinólogos en épocas de crisis. Lo que se dice en nombre de la institución y tiene que ir acorde a lo que se define en el comité de crisis. Pasamos a crear. Crear el marco de interpretación propio tiene que ver con lo que yo les decía de Macron, cuando él establece esta cuestión de la metáfora bélica. Es el framing que le da, son las palabras con las que uno le pone nombre y acción a la crisis. Son aquellos fragmentos y aspectos de la realidad en los que vamos a dar mayor importancia y énfasis, y vamos a diagnosticar, dar los juicios morales y proponer las soluciones y conductas apropiadas en torno a ese marco interpretativo. También es cierto que lo que nosotros no nominemos y nosotros no comuniquemos, alguien lo va a hacer en sus propios intereses. Entonces, por eso es importante crear ese marco de interpretación propia. También con respecto a la comunicación interna y externa, es otro tema muy caro a las administraciones públicas, y es que esta cuestión de las jerarquías y competencias. Bueno, en una crisis lo único que interesa es solucionar el problema. Entonces lo que tiene que hacerse es coordinarse tanto internamente como externamente, porque por ejemplo, en esta particular crisis de la pandemia del COVID, no se puede decir, a mí no me toca la salud, porque eso le corresponde a otra jurisdicción. Lo que yo tengo que hacer como dirigente es solucionar el problema. Si tengo que coordinarlo con la provincia o con la nación, es un problema mío, pero no puedo delegar responsabilidades porque a mí no me tocan, porque a la gente no le va a interesar a quién le toque, lo que le va a interesar es que le solucione el tema. Pasás una más. Esto también lo vengo marcando al principio, hay que entender y monitorizar tanto las redes sociales como los medios, lo que se dice en cada lugar de la web. Y no solo a través de los medios tradicionales, antes hacíamos una encuesta y ya estaba. Bueno, la cuestión ahora es que en esta sociedad hiperconectada, lo que tenemos que estudiar son los hábitos, los comportamientos, los gustos, las reacciones de la gente, para poder estar atentos a esta cuestión del ánimo colectivo, a ver cuál es la emoción que prevalece en determinado momento. ¿Qué prevalece? Hoy mayormente prevalece el miedo, por ejemplo, pero cuando prevalece la indignación, es probable que el acatamiento de normas se relaje por esa indignación. Entonces, por eso hay que estar atento y también saber qué es lo que provocó la indignación y tratar de solucionarlo. Después pasas, bueno, ahí lo que ustedes ven, pero tenemos poco tiempo, lo que ven en la pantalla es cómo estudian la demoscopía con relación al virus, una asociación de comunidad de datos, pero bueno, eso lo dejamos. Pásame una más. Otro punto importante es generar argumentarios, o sea, generar contenidos diversificados destinados a los diferentes públicos. No podemos tomar a un público joven igual que a un público mayor o con un gusto particular por la cultura, tomarlo igual que otro público. Hay que diversificar los públicos y diversificar las comunicaciones que van destinadas a esos públicos, siempre con un mensaje coordinado, por supuesto, y que todo, este otro punto importante, que todos los funcionarios conozcan. Hay veces que lanzamos determinadas comunicaciones y los que no se enteraron son los propios funcionarios. El otro punto importante es la información.
siempre tiene que haber información, ya dije, si no informamos nosotros, alguien más va a informar, y también hay que tener una obsesión por combatir los rumores, contestar, responder. Rumores es fundamental porque distorsionan mucho la comunicación. ¿Pasás una más? El punto 10 es establecer canales de información y, si es necesario, crear un nuevo canal oficial centralizador. Ahí lo que ustedes ven es la página web de Jujuy. Hay muchísimos ejemplos de buenas páginas web, pero en particular me interesaba Jujuy porque está un poco adelantado con relación a esta crisis, y es más que interesante la web. Tiene incluso un código QR al que uno puede ingresar con el celular, y tiene toda la información centralizada en un solo espacio. Ellos crearon un espacio particular, más allá de los espacios que tenían en la web, exclusivo para este tema de la crisis del coronavirus. ¿Pasás una más? También hay que abrir todos los canales personales posibles, porque hoy la tecnología nos lo facilita, y en este marco, sobre todo en este marco de encierro, hay que tratar de mantener ese vínculo directo. Dicen que una llamada telefónica, solo el contacto cara a cara puede ganarle, pero el contacto telefónico es fundamental, las videoconferencias, la contención a través de todos estos canales también hay que tenerlos muy presentes. Y por último, hay que ser creativos y diversificar contenidos y lenguajes, que eso es lo que yo estaba hablando. No se le puede hablar igual a todo el mundo. Y tampoco no todo es informar, porque hay una multiplicidad de formas narrativas y de formatos y plataformas que nosotros podemos utilizar para llegar de mejor manera a nuestro público. Recordemos que estamos compitiendo contra información muy creativa y estamos compitiendo contra un flujo impresionante. Entonces tenemos que ser creativos para que nuestro mensaje llegue a la sociedad. Lo que debe evitarse, ya estuvimos viendo los puntos centrales en comunicación de crisis, ahora vemos lo que debería evitarse. Ahí hay 3 líderes, bueno, hablan por sí solos sus actitudes, pero los desvíos, pasa una más, lo que no hay que hacer fundamentalmente es negar o subestimar la situación. Tampoco hay que optar por el silencio, porque si no hablamos nosotros, seguramente alguien va a hablar por nosotros. O prometer algo que no se tiene certeza de poder cumplir. Eso también va a jugar en contra en el futuro. Siempre hay que medir aquello a lo que se pueda dar cumplimiento. Mentir es otra cuestión que paga un precio alto. Sobreactuar también, porque en esta que yo les comentaba, hay intendentes que por ahí creen que tienen que ponerse a inaugurar obras o que tienen que hacer y sobreactuar su protagonismo, cuando en realidad la gente está está tan ansiosa que lo que necesita es que le aporten calma. La autocomplacencia, esto de ya lo tenemos todo controlado, también hay que evitarlo. Ni siquiera lo sabemos y es difícil pronosticar, pero aún si lo supiéramos hay que prever en menos que en más. Y por último, no es por último, pero bueno, parecer mezquino o oportunista también es una cuestión que la sociedad va a rechazar. También clausurar la crisis endeudadamente. Esto, por ejemplo, le pasó a Piñera, que decreta la nueva normalidad en Chile y de repente vemos que hay un rebrote y que las calles se le empiezan a llenar de protesta. Bueno, es un timing mal implementado en todo caso. Tampoco conviene aportar al disenso y a la estigmatización y a los excesos retóricos. Esto de que somos el mejor país del mundo y nosotros podemos, y toda esa cuestión emotiva o hiperemotiva tampoco funciona. Seguimos, y esto, bueno, como los tiempos van cerrando, pero bueno, me gustaba comentarles un poco qué es lo que se viene perfilando como nuevo liderazgo, cuáles son los emergentes de nuevos liderazgos.
Y bueno, acá por lo que ustedes están viendo es Jacinda Ardern, que es la primera ministra neozelandesa. Bueno, parece que toda Europa quiere irse a vivir a Nueva Zelanda con esta mujer que es muy carismática y progresista además en sus medidas, pero en general, más allá de si es mujer o no, porque hay también toda una discusión acerca de los liderazgos femeninos, la cuestión es que es una cultura del cuidado lo que se viene, o sea, tratar de proteger tanto el medio ambiente como las personas. Entonces la lógica es esa cultura del cuidado, más allá de que sea hombre o mujer quien lo lleve adelante. Hay que tener empatía, hay que tener humildad, y eso, y ser un liderazgo cooperativo, generoso pero a la vez eficiente. Entonces, un poquito los rasgos de los nuevos liderazgos van en ese sentido. Pasamos nomás. Acá esto es van a ver una serie de imágenes que dejó esta pandemia, de los líderes en esta pandemia, y bueno, era a nivel de nada más de compartirles, porque esta pandemia sí tuvo imágenes impresionantes, pero bueno, esto era de un mundial de comunicación política sobre la imagen más representativa de los líderes en la pandemia, y bueno, dieron una serie de imágenes que si seguís pasando las podemos ver. Este es Macron. La primera imagen parece un Superman, ¿no? Con eso rojo y azul, y bueno, en la otra está muy acongojado. Merkel en el mercado también. Los líderes hablan a través de sus actitudes un poco. Nadie imaginaba que tenía un corazón, pero parece que Xi Jinping lo tiene, ahí está. Ese es Pedro Sánchez en una videoconferencia. Y la madre de todos los relatos, que es el Papa, en la Plaza San Pedro. Si hay alguien que sabe de narrativas y de puesta en escena, es la Iglesia Católica. ¿Hacia dónde va esa nueva normalidad y las nuevas narrativas? Bueno, les decía, hacia esa cultura del cuidado y una comunicación centrada en el riesgo. Van a prevalecer los protocolos, van a prevalecer las imágenes. Si seguís pasando, podemos ver algunas imágenes de lo que yo llamo nuevas narrativas. Ahí está. Vean imágenes de estudiantes en Taiwán. Este es un profesor que da clases a través de su computadora. Una docente, la directora de una escuela que le controla la temperatura a sus alumnos. Eso también tiene que ver con los protocolos de actuación post-pandemia en algunos lugares. Esta también. Sigue pasando. Esa es una entrega virtual de diplomas. Y bueno, acá un ratito nos detenemos acá, pero fundamentalmente esa comunicación va a estar orientada a esto que digo, a establecer el vínculo, a conversar, a escuchar, y después tratar de persuadir, convencer, movilizar, es importante, y crear esas condiciones de alianza por el interés general. ¿Qué pasamos de la comunicación del broadcasting? Era el medio tradicional que yo emito hacia los destinatarios. Bueno, pasamos a una comunicación más horizontal, más centrada en la escucha, y más creativa también, y que utiliza todas las multiplataformas y los distintos soportes de comunicación. ¿Seguís pasando? Acá hay algunas de las nuevas narrativas que les quería mostrar. Este es el presidente surcoreano que tenía tradicionalmente el recorrido de la Casa de Gobierno. Bueno, como esta vez no lo pudo hacer, lo hizo a través de Minecraft. Y bueno, y ahí estaban, incluso él grabado con sus voces y los mensajes dentro del juego. Por eso una narrativa transmedia que es interesante. Después esto, utilizando mucho la creatividad también. Seguimos pasando, vamos a ver algunas más. Esta es la alcaldesa de Bogotá. Dejamos un ratito a la alcaldesa porque es interesante. Ella al inicio de la pandemia lo que hizo, como
el presidente no establecía la cuarentena, hizo un enorme factor de presión convocando a un simulacro de actuación en Bogotá, que eran 4 días de simulacro, de quedarse en casa, y de esa manera presionó de tal modo al presidente que el presidente poco tiempo después decretó la cuarentena. Te digo, son maneras de gobierno que también van emergiendo. Y ahí está con un trajecito de panda, porque en un momento dijo que ella no era un superhéroe, pero bueno, estaba tratando de hacer todo lo posible por solucionar, ¿no?, los problemas que acarreaba la crisis. Y esto también, bueno, esto es otra estrategia que implementaron para violencia de género, y que no es simplemente un número de contacto, porque lo más interesante acá es que instalaron 20 centros de aviso, pero también 20.000 plazas de hotel para atender a esas víctimas de violencia. O sea, no era simplemente un llamado telefónico, era un soporte real de gestión que les aseguraba la atención también en el territorio. Si seguimos un poco, creo que esa es una más, bueno, en TikTok, otras estrategias que también funcionan, y siempre teniendo en cuenta que entre dentro de esa narrativa que yo les contaba que tenemos que establecer, que son los términos dentro de los cuales nosotros vamos a relatar la crisis, los términos que van a nombrar la crisis. Bueno, y hasta ahí llegamos y abrimos el debate, que es lo más interesante. Bueno, lo decíamos al principio, ¿no? Esta crisis no nos permite, o sea, no tiene antecedentes, por lo tanto, todo aquello que hagamos a través de la práctica concreta va a reescribir los códigos con que nombramos a las crisis. Bien, perfecto. Ahí aprovechamos para saludar a la intendenta de Vera, Paula Mitre. También estaba pasando hace un ratito, ahora no la veo, Alejandra Dupuy, intendenta de Ceres. Ahora sí, para esta instancia de cierre, que le pedimos que prendan las cámaras, así nos saludamos antes y durante el intercambio de preguntas. Recordamos que pueden usar el chat que se encuentra abajo de la aplicación para escribir las preguntas, y si no, pueden pedir la palabra y habilitar su micrófono. Recordamos también, hay un segundo encuentro planteado dentro de la gestión y comunicación en junio, que la idea es los disparadores y las cosas que queden inconclusas acá, poder retomarlas en esta instancia. También a pedido de algunos de ustedes que nos acercaban la posibilidad de acercar a periodistas a esta segunda instancia de comunicación, y eventualmente ver la posibilidad de que puedan ser incluidos en el curso de Administración, Comunicación Institucional de Gobierno. La próxima instancia la pensábamos un poco para esta posibilidad de que inviten a los comunicadores dentro de sus localidades que puedan hacer un intercambio. Bien, sigue abierta entonces la posibilidad de un intercambio, una pregunta, algún aporte. Bueno, yo para romper el hielo. Damos la bienvenida a Sara Lauría, secretaria de Fortalecimiento Territorial. Para ir rompiendo el hielo, la verdad que muy interesante, Cristina. Muy, muy completo el panorama, personalmente, más allá que soy apenas arquitecta, apenas y simplemente de verdad que dan ganas de por ahí profundizar algunos temas. El tema de la comunicación es un tema apasionante. Ahí volvió Paula, la veo. No, ahí redondeando un poco hay una cantidad de saludos
que dicen que están muy contentos de volver a escucharte. Voy a hacer una síntesis. Uno, te referías a algunas cuestiones que me parecen interesantes, ¿no? Digamos, esto de los liderazgos y la multicausa, digamos, de un fenómeno como el que estamos asistiendo. Es un fenómeno multicausal, multidimensional. Por ahí la palabra de expertos que hay en los equipos no es quién es especialista en salud o en riesgo o está a cargo de determinadas, son voces que siempre se escuchan. Entonces, aunque muchas veces en los gobiernos locales no son tantas, no hay tantas áreas expertas, pero sí hay otros actores que son muy escuchados, que tienen, digamos, ese carácter, entre comillas, lo cual también te referiste, de liderazgo. Bueno, cómo construir junto con estos actores, que a veces son los medios, a veces es organizaciones o instituciones de la sociedad civil, esta articulación del discurso, digamos, que es tan importante tener en cuenta en momentos de crisis, ¿no? Para que las voces que se escuchan orienten y no desorienten o desinformen de alguna manera. Esto, por un lado, como una cuestión que me parecía... ¿Qué pasó? Y por otro lado hay algunos que, como transcribo uno de Mariana, de una de las asistentes, que es cómo evaluarías el uso de los recursos transmedias o de las nuevas narrativas a nivel de Argentina, si has visto, existen algunos ejemplos. Son dos cosas diferentes, pero bueno, aprovecho ahí la pregunta de Mariana. Y agradecerte nuevamente, Cristina. No, muchas gracias a vos. Bueno, un poco con respecto a eso que marcás es esencial, ¿no? Ese trabajo de hormiga de coordinar y de convencer y escuchar. Yo creo que la base es esto que hablaba yo de la escucha activa. Estamos más acostumbrados a emitir que a escuchar. Y hoy la sociedad reclama sobre todo que la escuchen, que no es meramente escucha, porque sí, sino la escucha implica que vos te hagas cargo de ese reclamo que te está sosteniendo la gente. Entonces, no es una escucha porque sí, porque tengo que medir, porque me conviene, es una escucha porque dinamiza la construcción de ese discurso que tiene que ser, por eso el liderazgo cooperativo también consiste en eso, y es trabajar coordinadamente, puede ser con otros sectores, o puede ser como vos decís bien, en estas situaciones suelen emerger líderes que vienen de otro orden, pero es un discurso que hay que retomar y que hay que también convocar. Y esa relación dialógica, ese vínculo, es uno de los desafíos más grandes que tiene la comunicación, y más en contexto de crisis, y más cuando la confianza está tan deteriorada, que es lo que yo decía, que el Latinobarómetro viene mostrando cómo la confianza en las instituciones de la democracia, un punto también muy importante en la crisis, porque estamos viendo rebrotes autoritarios, y entonces esa cuestión de la democracia, el ejercicio democrático, el de escuchar la multiplicidad de voces, es una cuestión que la esperanza es que los nuevos liderazgos tienen, y en efecto hay muchos liderazgos que tienen esa vocación, pero también hay derivas autoritarias y hay un riesgo. Nadie asegura que de esta crisis salgamos mejores, es una construcción, y a eso me refiero, la tarea de los gobiernos, ¿no? De construir en esa dirección. Y con respecto a las narrativas transmedias, es muy incipiente todavía. A nosotros nos llega mucha comunicación, pero viene de otros lugares. La producción propia de narrativas muy creativas y transmedia es bastante escasa, y yo creo que es un género que, si bien se aplica en documental, se aplica en otros lenguajes, pero política todavía
no lo ha incorporado como un lenguaje propio. También es una tarea pendiente y también es un desafío interesante, es casi un desafío de sobrevivencia esto de implementar narrativa transmedia. Creo que si tenemos que apuntar, algunas tareas son un poco esta, y es lo que vos marcabas justamente, Sara. No sé si hay otra pregunta. Bien, acá ¿considera que, que el institucional de YPF fue desacertado y así lo presenta Bueno, ahí yo un en poco... cuenta de Facebook? Creo que incurre en un falso patriotismo rayando. Sí, es como, a eso me refería yo, cuando se inflaman los ánimos nacionalistas y cuando se apela a esta cuestión de la flema nacionalista, y más viniendo de una empresa que no tiene mucho para aportar en esta crisis, o sea, se disfrazan un poco de este discurso necesario o que cae bien para operar en una realidad, pero me parece que en detrimento de la propia imagen, porque poco contribuye a la imagen esa publicidad que a mí particularmente me parece bastante lamentable, pero lo han hecho muchas empresas. Es este oportunismo que yo hablaba, que se nota, además la gente lo percibe enseguida, pero hay empresas que lo han implementado grandemente, y bueno, me parece un error, comunicacionalmente me parece un error. Bien, no sé si queda alguna otra consideración. Si alguien quiere usar la palabra, les recordamos que tienen los micrófonos abiertos. Bien. ¿Alguien me ayuda? Sara, Jam, si no ven algo. Sí, Nadir. Que tengo un poco de morada la imagen. Se escucha bien, yo te escucho bien. Perfecto. Bien, si no hay más aportes, les agradecemos nuevamente por el tiempo y perdón, acá pidieron la palabra. Ahí está. Pancho. Bien, habilitado el micrófono, Pancho. Hola, hola. Escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha bien, ¿eh? Bien, bien. Bueno, primero, Nadir, gracias a todos ustedes Perfecto. por la invitación, gracias a la UNL. Francisco Ábalos, yo soy secretario institucional de la Municipalidad de Coronda. Cristina, la verdad que gracias por tu aporte. Solamente una consulta, yo anoté, hice algunas anotaciones. Cuando vos hablabas del mensaje donde hay ruido, el mensaje donde existe el ruido, y bueno, tenemos que salir a quitar ese ruido, sobre todo cuando son mentiras. ¿Cómo hacemos nosotros que estamos en gestiones de gobierno, o a veces se hace difícil, cuando esas mentiras vienen de parte, por ejemplo, de un sector político o de la oposición? Nosotros en este momento, justamente hoy, lo estamos viviendo, y en donde esas mentiras efectuadas por la oposición contribuyen a este miedo o a esta psicosis que hay generalizada. Entonces, bueno, se acuestan de ese lado, se respaldan de ese miedo, y lo único que hacen es contribuir más a la psicosis, y se hace muy difícil por parte de aquellos que tenemos responsabilidad de gestión, en tratar de salir a desmentir esas mentiras, o a llevar un mensaje tranquilizador, y bueno, solamente si tenés, ¿qué me dirías en una situación como esta? Gracias. No, gracias a vos. Yo digo, no hay que cansarse de predicar, en el sentido, nunca darse por vencido, y es una tarea, es la dimensión esta pedagógica que decía, no hay que cansarse
de desmentir rumores, no hay que cansarse de dar otra versión, la propia versión, y en general también lo podés hacer, no sé en concreto de qué trata el caso, pero con acciones también, la comunicación y la acción de la mano, pero sin desistir jamás y sin subestimar. No hay que subestimar los rumores, no hay que subestimar el ruido, porque resulta muy perjudicial para nuestro propio discurso, para nuestra propia construcción simbólica, lo que nosotros, ese marco narrativo que te comentaba que tenemos que construir, es un marco narrativo que consiste en tener muchas piezas que componen ese gran marco narrativo, y consiste también en esto, en predicar, y no cansarse, y no dejar crecer rumores, y menos en contexto de crisis. En general nunca hay que dejarlos crecer, pero en este contexto de crisis es inmensamente más perjudicial que en otro cualquier contexto. Así que la recomendación es no desestimarlo, no cansarse de hacer pedagogía en ese sentido, y acompañar con todas las acciones concretas posibles que tiendan a desmentir también pasa mucho en estos contextos que por ahí, porque en tal localidad hicieron esto, o en tal localidad hay que desinfectar los autos con cloro porque a la entrada hay medidas que te van presionando, la gente va presionando a tomar porque escuchó que en aquel lugar estaban haciendo eso, entonces te presionan. Y vos, en lugar de decir sí, para que no haya más rumbo, para que no insistan más, está bien, lo implemento, pero estás implementando una acción que vos sabés que no tiene sentido y que no produce ningún efecto positivo. Entonces, en lugar de implementar esa acción que sabés que no va a producir nada positivo, hay que concientizar en otro sentido, o sea, hacer pedagogía en otro sentido, para convencer a la gente y convencerla por todos los medios, o sea, y lo principal es no cansarse, porque la única fórmula es no cansarse de hacer pedagogía. Bien. Bueno, vemos ahí, Francisco, se ofrecía hacer alguna ampliación, te recordamos que un poco la dinámica, estamos bastante excedidos con los tiempos, pero son valiosos de poder seguir profundizando los ejemplos. De hecho, tenemos previsto para el mes de junio una instancia que va a estar participando Cristina, y se va a sumar también alguien capacitado en la comunicación ante la gestión de riesgos, Verónica. Así que vamos a seguir en contacto con la idea de poder realizar esta segunda instancia, donde también poníamos a consideración la posibilidad de que los municipios y comunas, si les parece esa la dinámica, puedan ampliar las invitaciones a periodistas y a comunicadores que articulen con cada municipio, con cada comuna. Eso es lo que estábamos viendo también. Pero bueno, también vamos a estar creando. Nadir, si me permitís, lo importante que es que nos aporten también a nosotros como un modo de retroalimentar aquellas necesidades que a ustedes les surgen y que les parece que nosotros en alguna medida podemos aportar, porque ese es el sentido de esto, retroalimentar las experiencias y por ahí si surge alguna necesidad. Esto de los periodistas era lo que lo estábamos contemplando para la próxima charla, y es uno de los puntos interesantes también. La prensa es uno de los principales competidores de nuestro discurso, y bueno, tener herramientas en este sentido también es fundamental, ¿no? Pero ya les digo, si ustedes tienen otras cuestiones que necesiten algún tipo de solución, no sé si se las podremos dar, pero al menos estamos muy predispuestos a eso. Bien, es un poco la idea, y en el mismo sentido, como la mayoría de los participantes estaban interesados en el curso propiamente dicho de mi gestión, que la idea es poder realizarlo en su formato tradicional y o acorde a la nueva normalidad durante el mes de septiembre, seguramente estemos creando a la brevedad un grupo de WhatsApp para mantenernos informados y un poco para darle forma a este segundo encuentro que ya estaba direccionado, pero como bien decía Cristina, un poco de enriquecerlo.
Así que sin ánimo de seguir extendiéndonos, les agradecemos nuevamente por el tiempo que compartieron acá, pedimos disculpas por los inconvenientes durante el arranque, son un equipo completo en la universidad a disposición de poder zanjarlas, articularlas y seguir enriqueciendo estas instancias para lo cual es fundamental la participación de cada uno de ustedes. Así que le agradecemos el tiempo nuevamente, nos despedimos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias.